Bueno, ¿cuántos están felices? ¿Cuántos saben que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas? Bueno, voy a permitir que todos tomen asiento, van a cerrar sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, habla mi vida, que hoy entienda tu palabra, que hoy entienda tu propósito, que tú sigas ministrando a mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, ¿cuántos han escuchado la historia de David? ¿Sí son cristianos? Levanten la mano. Nadie. Sí. Bueno, a mi hermano Matías le encanta. Hay una serie de televisión para niños que se llama El Super Libro. Y ahí muestran al ninja David. Entonces Matías quiere ser el ninja David. Le compramos el traje, bueno, ahí como intentamos que fuera de ninja. Lo grabamos. Me gustaría mostrarles el video del ninja David. Él se lo toma muy en serio. Él es el ninja David. Entonces miren las pantallas. Bueno, entonces ya aprendieron cómo ser ninjas, ¿no? Es muy sencillo, solo tienen que decir como dijo Matías. ¿Cómo dijo? Ji, ji, ja. Dígale bien fuerte a la persona que está a su lado. Ji, ji, ja. Pero hágalo como, métase en la película. Usted es el ninja David, el que derriba gigantes, el que se enfrenta a todo lo que la vida le manda. Ese es usted. ¿Quién es el ninja David? Yo soy el ninja David. Diga conmigo: yo soy el valiente guerrero. Dígalo más fuerte: yo soy ese valiente guerrero. Y hoy me gustaría compartir ese tema con ustedes: derribando gigantes. Diga conmigo: derribando gigantes. Dígalo más fuerte: derribando gigantes. Dígalo creyendo: derribando gigantes. La vida cristiana es una batalla. ¿Sí sabían eso? Pero la clave es entender lo que David entendió. David aprendió a derribar gigantes, no cuando vino ese gran Goliat a enfrentarse a él, sino él aprendió a enfrentar gigantes en el secreto, cuando era un nadie. Cuando era un nadie, supuestamente, Dios le enseñó cómo derribar gigantes. Y enfrentó gigantes en su vida. Goliat no fue el único gigante que él enfrentó. Él se enfrentó a ese gigante del rechazo por su familia. Luego a ese gigante Goliat que marcó su vida. Él se enfrentó al gigante de la persecución, cuando Saúl lo empezó a perseguir. Él se enfrentó al gigante de la culpa, cuando le falló al Señor. Él se enfrentó al gigante cuando uno pierde un ser querido, del luto. Él se enfrentó al gigante de la traición por sus propios hijos, por su propio hijo. David
fue un hombre que aprendió a derribar gigantes. Y la Biblia lo llama como un hombre conforme al corazón de Dios. Saber que el hombre que Dios llama conforme a su corazón no era un hombre perfecto. Eso nos da esperanza. Eso dice: gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Solo a David se le dio ese título, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David entendió algo. Entendió que para uno derribar gigantes se necesita algo. Y esto es carácter. Diga conmigo: carácter. Dígalo más fuerte: carácter. Él tuvo 3 cualidades que las estaré compartiendo el día de hoy. Pero algo que admiro de David es que él aprendió donde esa verdadera fuerza se encontraba. Él aprendió la fuerza para derribar gigantes, donde se encontraba. Cuando él se enfocaba en su Dios, el gigante caía. Cuando se enfocaba en su gigante, ¿quién caía? Él caía. Él aprendió lo que es derribar gigantes. Él aprendió a ser ese guerrero. Él aprendió a asumir su llamado. Él aprendió a confiar en Dios. Y cuando se enfrenta contra Goliat, él dice la clave. Él le dice: tú vienes a mí con espada, lanza, javelina, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Del Señor. La batalla es de ¿quién? Del Señor. Diga conmigo: la batalla es del Señor. Más fuerte: la batalla es del Señor. Dígalo creyéndolo: la batalla es del Señor. Cuando tú te enfrentas a tu gigante solo, tú sales derrotado. Pero cuando tú entiendes que en cada situación, cada montaña que tú tienes que atravesar, cada tribulación que tú tienes que vivir, la batalla es del Señor, la victoria es del Señor. Él se glorificará. Por eso David podía decir tan fácilmente: el Señor es mi roca, el Señor es mi esperanza, Él es mi lugar seguro, Él me rescatará. ¿Por qué? Porque él había entendido de dónde estaba su fuerza. Yo les digo algo: yo aprendí lo que fue luchar en las fuerzas de uno, literalmente. No sé por qué me vino un deseo de tomar clases de boxeo. No sé, vino una idea rara, loca. Yo dije: bueno, ¿por qué no vemos cómo me va? Siempre le había querido pegar a alguien, pero soy cristiana, entonces no podía. Entonces yo dije: bueno, tomemos clases de boxeo. Me compré los guantes, todo. Tenía la pinta. No sé si el resto estaba, pero tenía la pinta. Los shorts, la bandana, bueno, todo. Fui a un lugar donde daban las clases. Me registré y empecé re bien. Yo empecé animada. Uno ve en las películas, se ve súper fácil, le pegan a esa cosita y se mueve súper rápido. ¿Sí han visto? Yo le pegaba, no se movía rápido. Yo era como: ¿esta vaina qué le pasa? Bueno, entonces ahí hacían como pequeños concursos de peleas, como de novatos. Entonces había un pequeño ring y yo dije: bueno, pues intentemos. ¿Qué tan difícil puede ser? Entonces yo busqué al entrenador, le dije: me gustaría concursar. ¿Y él cuánto tiempo llevas? Un día. Un día. Y yo dije: no, pero es que no me has visto, tengo el talento. Entonces él me dijo: bueno, empieza a entrenar, en un mes hay una competencia y es muy fácil. Me dijo. Yo: listo. Entonces yo empecé juiciosa a mis clases de boxeo, bueno, entonces si alguien se mete conmigo, ya sabe. No, mentiras. Y yo empecé a entrenar fuertemente. Llegó el día, yo tuve una estrategia. No le dije a nadie de la pelea, por si perdía, no había problema. Entonces yo dije: bueno, me voy a blindar. Si hago el oso, nadie me va a ver. Listo, ya blindada. Llegó el día y cuando veo la concursante con la que me toca pelear, era una jovencita súper flaquita, se veía que no
no le pegaba, no mataba una mosca. Y yo dije, no, ya, sobrada. Yo ya me sentía, ya la ganadora. Yo le hubiera dicho a mi familia. Bueno, ahí ya quería invitar a todo el mundo. Entonces yo estoy en el ring, yo listo, empiezo a entrenar. Listo. Parecía profesional. Había un juez, todo, había el ting, todo. Estaba todo listo. Entonces él nos dice, ok, ¿están preparadas? Y yo así, eso que te traquea, listo, sí, preparada. Entonces yo empiezo y ella así quieta. Y dije, no, ya, sobrado. Empezamos la pelea, a dar vueltas. Y nadie daba el primer puño. Entonces seguíamos así, y nadie daba. Y yo, no, ¿quién va a dar? Entonces yo, bueno, me voy a lanzar, voy a dar el primer puño. Le di con toda mi fuerza, así. Esta niña que no sabía era la táctica. Ella quería hacerme pensar que no sabía. Se agacha así súper rápido, ¡pum! Me da un totazo. Y yo como que, ok. Listo. No, todo bien. Listo, otra vez no, me desconcentré un poquito. Y ahí ya la vieja empezó a cambiar, ya ella empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Entonces yo dije, no, ya me voy a concentrar. Empecé a hacer mis llaves, como decimos acá, Pero ella era buena, en serio, era muy buena. Me pega, me hace como pam, tan. Bueno, es difícil explicarlo. Caí al piso. Y ahí, miren, parecía una película. Llegó el juez. 1, 2, 3. Yo empecé a ver todo en cámara lenta. 1, 2. Y yo así, no. Y me paré, listo. Yo puedo, yo tengo fuerza. Vamos. Y la otra niña así toda sobrada. Y yo, ahí sí le quería pegar de verdad. Ahí sí le quería dar un totazo durísimo. Entonces yo dije, bueno, ahí ya empecé a defenderme, empecé a ganar un poquito más, le salió un poquito de sangre. Yo dije, bueno, buena noticia, si le sale sangre es bueno. Entonces ya me arrepentí de eso, todo bien, ya clamé, Señor, perdóname. Y luego, yo no sé de dónde, en el último round, ya mi fuerza no me dio. Me dio un totazo, de esos totazos que duelen mucho y te tumban al piso, esos totazos. Llegó el juez de nuevo, se repite la historia. En ese momento, mi carrera como boxeadora terminó. Renuncié a eso. Señor, lo ofrendo, es tuyo. No era de Dios, yo sabía que eso no era de Dios. Le puse password a mi compu, qué bendición. Y bueno, ¿qué aprendí de eso? Aprendí lo que es pelear en su fuerza. Yo dije, quiero aprender algo de esto. Señor, que hay una lección con todo lo que uno vive. Y el Señor me empezó a hablar. Así son muchos de mis hijos cuando tratan de enfrentarse a ese gigante que se ve tan inocente, que parece que no afecta, a esa pequeña actitud que uno dice, no, pero no fue tan malo. Eso que se ve pequeño, que no hace daño, que se ve, no le veo el problema. Eso puede dañar y afectar todo tu llamado, si tú lo enfrentas en tus propias fuerzas. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl tenía un llamado, pero no tenía carácter. Saúl tenía un llamado, pero se quería enfrentar él solo. David, ¿qué me impacta de David? El hombre conforme al corazón de Dios supo que él se ponía en el ring, pero él no llegaba con la fuerza humana, sino que venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. La victoria es de él. En todo momento, él entendió eso. Y yo veo de David 3 cosas. Primero, él era un hombre espiritual. ¿A qué me refiero con eso? Quiero leer rápidamente
lo que dice Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando me refiero a ser una persona espiritual, yo me imagino a ese David del cual no conocemos mucho. Uno lo ve reflejado un poco en los salmos. Más de la mitad de los salmos fueron escritos por David. Y uno ve reflejado el corazón de David. Un corazón espiritual es aquel que anhela más las cosas de Dios que las de este mundo. Es un corazón que late con el corazón de Dios. Es un corazón que genuinamente anhela conocerlo. No le importa estar en un lugar tan alto, le importa estar en cualquier lugar con Dios, con tal de que tenga a Dios. Y ese era David. Esa era la persona que Dios estaba buscando. Estaba buscando en toda la tierra un hombre que tuviera un corazón perfecto. Un corazón perfecto es ese corazón que anhela lo que el Señor tiene para nosotros. Es ese corazón que lo busca. Es ese corazón que anhela crecer cada día más, que no se conforma con lo que ha alcanzado. Por más de que sea un líder, por más de que lleve 10 años, su mente está en las cosas espirituales. Su mente no está en las cosas terrenales. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Sabe que su morada es una morada celestial. Sabe que su Dios es un Dios soberano. Su mente anhela lo espiritual. Alimenta su espíritu y no su carne. Ese es el hombre espiritual. Porque él pudo enfrentar gigantes. Porque cuando venía el gigante, su espíritu estaba fuerte. Porque él se había preparado en el secreto. Él había buscado. Él no había esperado hasta que llegara un momento difícil para irse y clamar: Señor, ayúdame. No. Desde el momento en que tuvo la oportunidad, él buscó lo espiritual. Él buscó su fuerza. Él aprendió de dónde venía su fuerza. Él aprendió a derribar gigantes en el secreto. Ahora, nosotros debemos anhelar las cosas de Dios. El año pasado celebramos el cumpleaños número 60 de mi papá. Y fue, la verdad, una tremenda ocasión para honrarlo, para honrar. Y yo creo que pocas veces uno tiene la oportunidad de honrar a su pastor, de honrar a su padre, no solamente padre biológico, sino padre espiritual. Y fue un tiempo tan especial. Algo que yo le decía a mi papá es que admiraba eso de él. Yo le decía, y empezaba antes de su cumpleaños, empecé a ver videos como de cuando empezó la iglesia. Yo no había nacido, entonces quería ver cómo era todo, cómo él predicaba. Mi papá, yo les digo, no ha cambiado nada, tiene el mismo peinado, igualito, el mismo peinado. Le digo, pa, es impresionante, mismo peinado. Pero lo que más admiro, su corazón no ha cambiado. Tiene ese mismo corazón. Sin las multitudes, con las multitudes, Él es el mismo. Y así debemos ser nosotros. Ese es un hombre espiritual. Aunque no tenga nada, es el mismo. Ama a Dios. Ese es su propósito. Entendió su misión. Ayer hablaba con él, con mi papá, y él me decía: es impresionante ver que Jesús no dijo sean buenos empresarios, sean buenos políticos, sean buenos pastores, sino que dijo sean buenos padres. Y yo veía eso y decía: wow, desde un principio él entendió su misión, entendió que el mayor privilegio que uno tiene es de ser un padre, padre de 4 o padre de miles.
Padre de naciones. Y por eso yo siento que el Señor, y a mí me asombra ver cómo Dios lo está llevando está en un nivel que uno dice ya wow, incansable, y Dios lo está llevando a otro nivel. Yo digo wow, quiero llegar a ser así. Pero el Señor me dice, mira su corazón, Él es el mismo, no ha cambiado nada, su amor por mí crece, su corazón me desea de la misma manera, con o sin nada. Y así debe ser nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón siempre debe ser, como decía el pastor Esteban, más de Él, menos de nosotros, más de Él, menos de nosotros. Ese es el hombre espiritual, el que ya no tolera la maldad de este mundo, el que no aguanta lo que está sucediendo en la actualidad en nuestras naciones, el que anhela más de Dios. Y nosotros, si en verdad queremos derribar gigantes, tenemos que anhelar las cosas que el Señor nos ofrece. Debemos cambiar esa naturaleza que quizás hemos tenido por mucho tiempo. Debemos anhelar más lo que el Señor nos ofrece a lo que el mundo nos ofrece. Ser personas con ese corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Qué otra característica encontramos en David? Hay muchas, pero hoy me voy a enfocar en 3. Lo primero que fue, ¿qué fue lo primero? Espiritual. Lo segundo es la humildad. Veamos, me gustaría leer un texto de cuando el Señor eligió a David. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Salmo 89:20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Salmo 78, versos 71 y 72, detrás de las ovejas y del redil lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó conforme a su humildad. ¿Qué vemos en David? Humildad. Diga conmigo, humildad. Dígalo más fuerte, humildad. La humildad, ¿qué es? Yo siento que, y le escuché a alguien decir, si uno quiere crecer más, o la manera para llegar a la montaña, a la cima de la montaña, es yendo primero a donde está el agua, lo más abajo de la montaña. Entre más arriba quieres llegar, más abajo tienes que ir. Entre más quieras que Dios te use, más te debes humillar delante de Él. Entre más quieras que su presencia esté en ti, más debes negarte a ti mismo. La humildad no es fácil. Es uno negarse completamente a lo que uno es. Es decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que, y me impacta la vida de David, porque Samuel lo ungió. Él era un nadie que Dios convirtió en un alguien. Y Samuel le dice, tú vas a ser rey. Pero él no cambió. Él siguió siendo fiel a lo que Dios le había dado. Él entendió los tiempos de Dios. Él entendió que él no tiene que buscar estar allá arriba. En su momento Dios lo iba a poner allá. Y esa es la humildad. La humildad es cuando tú tienes una promesa, pero tú eres fiel a lo que Dios te ha dado. Sé fiel a esa célula. Sé fiel a tu familia. Eso es la humildad. Cuando tú eres fiel a lo poco que Dios te ha dado. Y como dice la palabra, si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. Y Dios nos prueba cuando no tenemos nada. Yo sí quiero y anhelo ser esa gran mujer de Dios. Y yo sé que todos ustedes quieren ser esos grandes siervos de Dios. Pero no permitan
que el veneno del orgullo entre a sus corazones. Ese es un veneno tan fuerte que ha sacado a los más grandes líderes del propósito de Dios, cuando creen que es por su fuerza, cuando creen que son ellos, cuando se jactan de su conocimiento. Ay de nosotros de jactarnos. Toda la gloria es para Dios, toda la honra es para Dios. Nosotros solamente somos sus siervos. Y David fue llamado el siervo del Señor. Un siervo busca darle gloria a Dios. Un siervo busca que su maestro quede bien. Ese es nuestro deber, que Jesús se vea bien, no nosotros. Ese es nuestro llamado, glorificar a Jesús. Si quieren ser usados grandemente por Dios, néguense a sí mismos y dejen que Él se glorifique en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último que veo en David es lo que decía el Salmo 78. Dice: los apacentó conforme a la integridad. Diga conmigo, integridad. Dígalo más fuerte, integridad. Cuando Dios escogió a David, no lo escogió por su apariencia. ¿Lo escogió por qué? Por su corazón. Un corazón temeroso de Dios. Un corazón íntegro. Cuando tú te enfrentas a esos gigantes, y yo estudiaba la vida de David y es difícil comprimir todo en pocos minutos, pero cuando tengan la oportunidad estudien los gigantes que tuvo que derribar David. Él siempre se mantuvo firme. En una ocasión cayó y empezó a vivir ese gigante de la culpa. Pero es impresionante ver, como dice la palabra, aunque el justo caiga, se levantará. Y ese justo que es esa persona que anhela las cosas de Dios más que las cosas de este mundo. Esa persona humilde que sabe que es débil, que es barro. Y esa persona íntegra de corazón, que aunque cae sabe que su Padre que está en los cielos lo levantará. Es esa persona esforzada, es esa persona con carácter, es esa persona que llegará a la meta, y es esa persona que entiende que la batalla no es nuestra. ¿La batalla de quién es? Del Señor. Es esa persona que se puede enfrentar a ese Goliat que quizás le ha hablado día y noche, y uno conoce la voz de ese gigante, porque Goliat día y noche por 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel. Pero cuando David se enfrenta a ese Goliat, él no ve lo que las personas ven. ¿Por qué? Porque él se había preparado en el secreto. Él no ve a ese gigante que nadie puede derribar. Él ve al gigante de gigantes. Él ve al Señor soberano. Él ve al Señor omnipotente. Y él decía: si el Señor omnipotente está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Lo único que necesito, al único que necesito es a Él. Y yo te digo algo: lo único que tú necesitas para derribar ese gigante, cualquiera que sea el gigante, es que el Espíritu Santo esté en ti. Es lo único que tú necesitas. Que tu mirada no esté en el gigante, que tu mirada esté en tu Creador. Si tu mirada está en el gigante, tú vas a caer. Pero si tu mirada está en el Señor Dios, que lo dio todo por nosotros, nuestro gigante va a caer. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas en pie ahí donde estás. Vamos a orar. Y me impacta que cuando David vio a Goliat, no había sombra de temor en él. Es impresionante. No había sombra de duda de que Dios le iba a dar la victoria. No había sombra de duda de que ese gigante no iba a dominar su vida, no iba a controlar sus pensamientos, no iba a arruinar su vida. No había sombra de duda. Y por eso dice la palabra que él empezó a correr hacia el Goliat. Y Goliat no se esperaba eso. Él no toleró su gigante, él mató ese gigante. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No podemos dejar que eso siga dominando nuestros pensamientos, nuestras emociones. Hoy es el día de empezar. Tú hoy empiezas a derribar gigantes en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vas a levantar tus brazos bien en alto.
Vas a cerrar tus ojos. Yo no sé cuál sea ese gigante, pero yo te digo, hoy Dios está trayendo una unción para derribar gigantes. Dios hoy está trayendo una unción para que no te sientas cansado, para que no sientas que estás peleando en tus propias fuerzas. Cuando peleamos en nuestras fuerzas, aún como líder, aún como pastor, uno se cansa. Uno dice, ¿por qué me siento así? Pero hoy anhela lo que solo Él te puede dar. Hoy anhela esa nueva naturaleza. Esa naturaleza para mirarlo a Él, para que tu mirada no esté en las circunstancias, para que tu mirada esté en el Señor soberano. Ya no pongas tu mirada en ese gigante. No sé cómo se llama ese gigante, pero ese gigante hoy, bajo el poder del Espíritu Santo, va a caer. Ya no controlará tu vida, ya no controlará tu familia, ya no estará dominando tu ministerio. Ese gigante de esterilidad, ese gigante de depresión, ese gigante que ha tratado de marcar tu vida, que tú sientes que no puedes salir y ser libre de ese gigante. Hoy es el día donde tú le digas, Señor, yo quiero ser ese valiente en tus manos, esa persona que cree, esa persona que te anhela, que aunque venga un gigante, cual grande que sea, yo podré enfrentarlo, porque tú estás en mí, porque no es bajo mi fuerza, porque no es bajo mi conocimiento, porque no es por lo que yo soy, es por quien tú eres. Señor, muéstranos y que veamos a Jesús, que derribó todos esos gigantes en la cruz del Calvario. Es ahí, en ese lugar, donde yo recibo victoria. Y pon tu mirada en Jesús, pues Él ya venció. Él ya venció ese gigante. Pon tu mirada en lo espiritual. Reconoce que lo necesitas y determínate no fallarle a Dios. Determínate vivir en santidad para Él. Dios es santo. Dios es santo. No podemos acercarnos a Él con corazones impuros. Dios es santo. Y para poder adorarlo, así como lo hizo David, él entendió eso. Cuando se encontraba en la dificultad más grande, con ese gigante que se veía imposible derribar, él adoraba a Dios. Él entraba en la santidad de Dios. Él encontraba refugio en su roca, en su esperanza. Él era su lugar seguro. Dios, su lugar seguro, esperanza mía. Mi refugio solo eres tú. Dios es santo. Y hoy, si tú estás pasando por un momento difícil, por algún que ves a ese gigante que te habla, que sientes que no puedes asumir tu llamado, yo quiero que tú vengas acá al frente. Si tú sientes que no has podido derribar ese gigante, no sé cuál sea. David vivió varios, pero siempre él obtuvo victoria cuando se acercaba a ese trono de la gracia, a ese trono de su Salvador. Nunca olvidó cómo comenzó. Nunca olvidó cuando estaba él solo, solamente con las ovejas, no había nadie más, y él podía adorar a Dios con todas sus fuerzas. Podía derribar esos gigantes que se enfrentaban ahí, ese león, ese oso, lo que trataban de atacar. Él no olvidó cómo empezó. Y a veces olvidamos cómo iniciamos, con esa fuerza, que nada es imposible, que uno no ve
un pero, que uno no ve imposibilidades porque uno solo ve a Jesús. Pero a veces, a medida que empezamos nuestra vida cristiana, empezamos a mirar más ese gigante. Empezamos a dejar de ver las promesas. Empezamos a ver más los problemas. Aún como pastor, aún como líder, uno se puede cansar si no recuerda sus principios, si no recuerda cómo empezó. Y hoy tú vas a cerrar tus ojos y tú vas a recordar ese primer encuentro con Jesús, ese momento que cambió tu vida, ese momento que tú pudiste sentir que no había nada imposible, que podías hacer todo, que el Dios que sirves es tan grande, que puedas volver a ese lugar, a crecer internamente, que puedas de nuevo escuchar el silencio, que estás solo tú y Dios, y que hoy vuelvas, como dice su palabra, a ese primer amor, a ese primer amor que nos lleva a conquistar lo que sea, a derribar gigantes, a ver que Él es más grande que lo que estamos viviendo. Él es más grande que esa adversidad. Él es más grande que esa enfermedad. Él es más grande que esa pérdida. Él es más grande que todo lo que estemos viviendo. Él es soberano. Él es Dios. Él es santo. Él es soberano. Y Él tiene nuestras vidas bajo su control. Hoy no sigas luchando en tus propias fuerzas. No sigas luchando para levantar un gran ministerio en tus propias fuerzas. No sigas luchando por tu familia en tus propias fuerzas, pues solo Dios puede hacer el milagro. Solo Dios puede obrar. Solo Dios puede traer un avivamiento. Solo Dios puede traer restauración familiar. Solo Dios puede traer sanidad. No somos capaces de vencer el gigante solos. Debemos mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que venció a todo gigante que se ha querido levantar contra la iglesia, contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Miremos a Jesús, pongamos nuestros ojos en Él. Alza tus ojos, mira al que venció, mira a tu Salvador, mira a tu Redentor, mira al que te da esperanza, y que hoy tú puedas, así como David, decir: Señor, tú eres mi roca. Lo que más anhelo es su presencia. Lo que más deseo es más de ti. Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres, Señor, el que puede derribar todo gigante. Y ahí empieza a adorar a Dios con todas sus fuerzas. David aprendió, aún en medio de su dificultad, a adorar a Dios. Aún en medio de su dolor, glorificar a Dios. Aún cuando se encontraba encerrado en la cueva sin esperanza, él decía: alabado sea mi Dios, alabado y glorificado sea su nombre. No sé cuál es esa adversidad, pero hoy como nunca antes, glorifica a Dios. Glorifica a Dios, porque Él se llevará la gloria. La victoria será de Él. Avivamiento vendrá por su gracia. Nuestras familias le servirán a Dios por su gracia. Adora a Dios aún en medio del dolor. Cuando tú adoras a Dios, tú entiendes el porqué. Cuando tú adoras a Dios, tú entiendes los tiempos de Dios. Cuando tú glorificas su nombre, cuando tú alabas su santidad, tú entiendes que todo ha sido preparación. Tú entiendes que Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Dios está buscando esa persona conforme a su corazón. ¿Será que eres tú? ¿Será que tú eres esa persona a la cual Dios le puede confiar una nación?
¿Será que tú tienes ese corazón que no vas a cambiar cuando Dios te entregue todo? Porque Dios no mira la apariencia. Dios no mira a lo externo. Dios mira el corazón. Dios mira al que genuinamente se rinde a Él. Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. Dios sí conoce tu anhelo. Dios sí conoce quién tiene su mirada en las riquezas de este mundo y quién tiene su mirada en Él. Y la palabra dice que Él está buscando esa persona conforme a su corazón. Esa persona con un corazón rendido a Él, que cuando viene la adversidad no es de los que se vuelve para atrás, que nunca cuestiona. Un corazón conforme al corazón de Dios es lo que más anhelo, Señor. Es el deseo de mi corazón, que podamos hallar gracia. El corazón es engañoso, por eso te lo entrego a ti, porque anhelo lo que tú ofreces. Anhelo más de ti, que como dice tu palabra, que tú buscas, y el Señor mira por toda la tierra, se acerca y empieza a evaluar corazón a corazón. Que tú hoy puedas sentir como el mismo Señor está acá, buscando, evaluando cada corazón, y que cuando llegue a ti se detenga, porque vio algo bueno en ti, porque vio tu corazón. Y cuando Dios ve tu corazón, Él te confía grandes cosas. Cuando Él ve tu corazón, tú sientes que no hay nada más en este mundo, solo tú y Él. Cuando Él ve tu corazón, Él toma tu debilidad y la transforma en esa fortaleza. David no era perfecto, tenía debilidades, pero tenía un corazón que anhelaba servirle a Dios. Yo te hago una pregunta: ¿en verdad tú quieres servirle a Dios? Dios mira ese corazón. Servirle a Dios es dejar todo. Servirle a Dios es seguirlo a Él. Es escuchar cuando Él dice: sígueme, y yo dejo todo. Mi corazón no está aferrado a las cosas de este mundo. Mi corazón sí quiere más de Él. Y si tú quieres eso, hoy haz esa oración. Hoy acepta ese llamado. No huyas de tu llamado. Una persona conforme al corazón de Dios es una persona que se quebranta, que se humilla delante de Él y le dice: Señor, en mis fuerzas no puedo, te necesito. Cada día te necesito más. Cada día me doy cuenta cuánto te necesito. Entre más me acerco a ti, más me doy cuenta cuánto te necesito. Entre más me acerco a tu presencia, más me doy cuenta que no soy nada. Señor, pon en mí un corazón íntegro. Pon en mí un corazón conforme al tuyo. Que cuando vengan las bendiciones, mi corazón no cambie.
Que cuando venga el crecimiento, mi corazón no cambie. Que mi corazón siempre, siempre sea apasionado por ti. Que mi corazón siempre tenga hambre y sed de ti. Que la fama, que el poder no cambie las vidas que están en ese lugar. Porque Dios ve tu corazón. Él te entregará naciones. Él te entregará cosas que tú dices, Señor, ¿quién soy yo? Pero que tu corazón no cambie. Levanta tus brazos al cielo y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has visto mi corazón. Mi corazón es tuyo, completamente tuyo, completamente tuyo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. No habrá gigante que no pueda derribar, porque no es en mi fuerza, es en la fuerza del Espíritu de Dios que vive en mí. Gracias, Señor, porque he hallado gracia, porque mi corazón está en tus manos. Porque a partir de hoy le quitamos la cabeza a ese gigante por medio de la sangre del Cordero. Declaramos que hay victoria, 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 victoria por la sangre del Cordero. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bien fuerte. Dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. Dile: gracias, Señor. Dale gracias a Dios porque hoy tu gigante fue derribado. Dale gracias a Dios porque hoy ese Goliat, esa cabeza fue cortada de ese gigante. Dale gracias a Dios porque hoy hallaste gracia delante de Él. Dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea su gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale bien fuerte ese aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendecimos su nombre.